Corrección lingüística. Es la colección de normas universales establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, que debemos aplicar en la comunicación oral y escrita. La corrección lingüística está basada en los libros antiguos de origen griego y latino, que eran considerados como modelos lingüísticos que hay que aprender. Se debe tomar en cuenta que ha ido evolucionando a través del tiempo con la inclusión de extranjerismos y nuevas palabras. Además, la lengua oral tiene variaciones y características diferentes de la lengua escrita. La lengua es mucho más que un inventario de signos y una estructura sintetizable. Para comunicarse con éxito, no basta con formular frases gramaticalmente correctas. Es preciso que sean adecuadas en el contexto situacional en el que se emplea. Si queremos expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos sin errores, es preciso el uso de las destrezas lingüísticas como la fluidez y la precisión tanto oral como escrita. En lo fonético debe evitarse las pausas y entonaciones excesivas o titubeos. En la producción escrita se debe tener más cuidado con el uso de las reglas semánticas, léxicos, morfosintácticas y ortográficas, dado que el lector tiene más tiempo para procesar la información al leerlo muchas veces. Los gramáticos y académicos determinan las normas de lo correcto y señalan lo incorrecto. Tienen en cuenta que podría llamarse lo ideal, que corresponde en un hablante con suficiente información como para distinguir entre lo común, lo falso y lo verdadero. La corrección ortográfica es una necesidad de primer orden. Es un requisito importante en el progreso académico como en el desarrollo de la vida social y laboral. Entonces, la corrección lingüística es la habilidad o el arte de hablar y escribir correctamente una lengua o un idioma. Hora de aprender. Te explicaré cuál es la importancia sobre la corrección lingüística. Comenzaremos con una pregunta. Pues, ¿qué sucede cuando hay defectos lingüísticos? Esta pregunta nos induce a interrogarnos en una forma extrema. ¿Qué pasaría si no pudiéramos emitir un mensaje de forma clara? ¿Qué sucedería si le estuviesen acusando de terrorismo y usted no pudiera decir que no es verdad? ¿Y si estuviera enfermo? ¿Qué sentimientos o emociones expresaría? Todas estas preguntas nos hacen tomar conciencia sobre lo importante e imprescindible que es el lenguaje verbal y oral en la vida de los seres humanos. Es por medio del lenguaje que podemos comunicarnos, informarnos, leer, comprender, trabajar y aprender todo lo relacionado con nuestra vida, pues nos ha permitido también desarrollarnos dentro de este ámbito. Cuando hay defectos o trastornos en esta cualidad, se producen serias interferencias y limitaciones en el desenvolvimiento y ajuste psicológico del afectado en su medio social. En el caso de los que padecen disfemia, para quienes el defecto no solo constituye un impedimento para el habla, sino también para sus vidas, ya que les impide seguir sus aspiraciones académicas y vocacionales. Igual sucede en personas con astigmatismo, constituye un impedimento a la hora de leer. Pero ahora nos enfocaremos en la corrección lingüística a la hora de redactar un texto académico. Actualmente se han dejado de lado las reglas básicas de redacción y ortografía, generando un escrito sin forma, sin cohesión o intención clara. Pero lo negativo del asunto es que la comprensión también ha cambiado. Algunas veces las personas entienden lo que las otras dicen así no esté bien redactado. Por ello es importante redactar o utilizar ortografía adecuadamente, porque va más allá de crear un buen escrito, porque presenta nuestra carta y nivel de profesionalismo en nuestros roles, ya sea académico o profesional. Puedes utilizar la tecnología para apoyarte. Busca aplicaciones, videos, libros, entre otros, que te permitan fortalecer tu parte escrita y ortográfica. Sácale provecho a la tecnología mientras generas un aprendizaje para toda tu vida.
Errores lingüísticos. En el primer plano tenemos el corpus. El corpus es un apartado donde mostraremos errores de estilo, tales como la falta de concisión e imprecisión, errores gramaticales al uso del gerundio y la voz pasiva, así como los problemas en la puntuación, los cuales producen ambigüedad y oscurecen el texto. Pasos para mantener un corpus proactivo. 1. Construcción en una base de datos con la información completa. 2. Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográficas. 3. Preparación de una encuesta para todos los investigadores y profesores. 4. Recolección de material complementario para cada ambigüedad e asignatura. 5. Búsqueda en Internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en un formato digital. 6. Recolección de los textos de las bibliotecas correspondientes. 7. Proceso de fotocopiado de cada uno de los textos al construir la base de datos en papel. 8. Entrenamiento de un equipo de asistentes. 9. Procesamiento de todos los textos del corpus formados en primer plano. La concisión. Este consiste en expresar únicamente lo esencial, sin eliminar los detalles imprescindibles, que atenten ante la claridad del mismo. Es por ello que debe prevalecer sobre cada una de las cualidades. Se debe abordar directamente el asunto o tema y limitarse a él, pues el remitente debe tomar en cuenta que el destinatario tiene otros asuntos pendientes. Tanto, si al abrir el documento se encuentra con un texto largo, el destinatario se indispone y éste lo considera que le va a quitar mucho tiempo. Características de la concisión. Aquí encontraremos las expresiones convencionales y el lenguaje actualizado. En las expresiones convencionales estarán las interrogantes porque usted plantea, sírvase en aclaro ipso facto, es mi deseo ferviente participar en ello, por medio de la presente nos tomamos la libertad de. En cambio, en el lenguaje actualizado están las preguntas bien formuladas y planteadas, hágalo saber cuanto antes, muchas gracias por, o le participo que, o ir directamente que, sintiendo claro que podemos ir directamente al asunto, sin redundar en ello. Ahora encontramos la precisión. En este lenguaje se hace referencia a lo que hemos expresado certezamente, preocupándonos usar palabras de la forma más idónea y concreta en cada caso que nos pida. Nos ayudará esto a conseguir las siguientes recomendaciones. Están las estructuras gramaticales. Este es un punto aparte entre la falta de precisión y la claridad, tomando en cuenta la sintaxis y la puntuación que nos da en cada caso o como ejemplo al escribir un contexto. El contexto en la sintaxis está en el gerundio. El gerundio es una de las formas no personales del verbo. Este mismo es de uso normativo, por lo tanto es adverbial. Y las terminaciones del gerundio dependen de la conjugación del verbo, ando y yendo. Otro apartado es la voz pasiva. La voz pasiva es un recurso para dar mayor énfasis al complemento directo, puesto que la forma pasiva se emplea principalmente en el lenguaje del periodismo y en narraciones históricas. Por ello que este se usa al momento de redactar artículos científicos, tomando en cuenta que también es uno de los errores frecuentes al hacerlo. A un lado está la concordancia verbal. Esta es la coincidencia de número y persona que debe existir en el núcleo del sujeto y el verbo principal de la oración, tomando el núcleo como predicado, obteniendo una redacción sin errores para cada uno de los artículos científicos. Les presento los errores lingüísticos más comunes al momento de escribir. Tenemos la confusión de as, forma del verbo haber, con as, inflexión del verbo hacer. Ejemplos. No has dicho nada, se escribe as del verbo haber, y haz clic aquí, se escribe as del verbo hacer. Queísmos. Omisión de la preposición de delante de la conjunción que. Ejemplos. Estoy seguro que vendrá. La manera correcta sería: estoy seguro de que vendrá. No me acordé que llegaba hoy. La manera correcta sería: no me acordé de que llegaba hoy. Haya o haya. Confusión de haya, forma del verbo hallar, con haya, inflexión del verbo haber. Ejemplos correctos son: aún no haya la respuesta y espero que haya participado en la reunión.
Diminutivos. Existe equivocación al escribir diminutivos como cafecito, mesecito, panecito, piececito, etc. Debido a que se desconoce que los sufijos son cito, esito y cecito, respectivamente. Conjunción de verbo haber. El mal uso de algunas conjunciones del verbo haber en oraciones impersonales. Ejemplos. Han habido muchos inconvenientes. La manera correcta sería ha habido muchos inconvenientes. Pueden haber varias propuestas. La manera correcta sería puede haber varias propuestas. Prever. Lo apropiado es prever. Asequible. Debe decirse accesible o asequible según el caso. La calor. La forma correcta es el calor. Haiga. Lo correcto es haya. Detrás mío. La manera correcta es detrás de mí. Vistes. Lo apropiado es viste. Existe una variedad de errores lingüísticos que cometemos, y para evitarlo se recomienda implementar el hábito de lectura en la vida cotidiana. Características de un buen escrito. Un buen escrito debe contener 5 características: un propósito, que tenga sentido completo, la unidad, la coherencia y finalmente la cohesión. El propósito comunicativo se refiere al objetivo por el cual se escribe un texto, lo que se va a escribir, el por qué. Si identificamos lo que queremos transmitir, la redacción será mucho más fácil. El sentido. Tiene que tener sentido completo el texto que vamos a escribir, ya que desarrolla una idea que debe ser entendida por el lector. Para esto nos hacemos la pregunta: ¿nuestro texto da la información necesaria para ser entendida? La unidad se refiere a la cantidad de información presente en un escrito debe ser adecuada. Esta normalmente está afectada por no hay información suficiente que apoye a la hipótesis o hay información irrelevante para nuestro tema. La coherencia se refiere a la relación lógica que existe dentro del texto. Esta está cubierta por unos cuantos parámetros. 1. El escrito proporcionado debe estar organizado. 2. Debe haber secuencia y relación entre las oraciones y los párrafos. Debe haber una relación entre las oraciones, una causa y un efecto que se relacione entre las preposiciones, como podemos notar claramente en el ejemplo que aquí presente. La cohesión son mecanismos gramaticales que permiten relacionar una preposición, oración o un texto con otros elementos mencionados anteriormente. En el ejemplo presente a continuación aparecen encerradas las palabras que proporcionan la cohesión al texto y las flechas señalando los elementos a los que hacen referencia.